El joven pastor se llamaba Santiago y vivía en las colinas de Andalucía, en España. Aunque su vida como pastor era tranquila, él soñaba con algo más grande. Desde muy joven tenía el anhelo por viajar y conocer el mundo, pero lo que más lo intrigaba era un sueño, uno que había tenido ya 2 veces. En ese sueño, un niño lo llevaba a las pirámides de Egipto y le decía que allí, escondido en la arena, había un tesoro esperando ser encontrado. Una mañana, decidido a entender el significado de este sueño, Santiago fue a ver a una gitana que era famosa en su pueblo por interpretar sueños. «Dime, mujer, ¿qué significa mi sueño?», le preguntó. La gitana lo miró con ojos brillantes y le dijo: «Es simple, debes ir a las pirámides de Egipto. Allí encontrarás el tesoro que buscas. Pero cuando lo encuentres, quiero una 10ª parte del tesoro». Santiago salió desconcertado de la tienda. La gitana realmente no le había revelado mucho. Aunque no estaba seguro de que su sueño fuera una señal real, la idea de encontrar un tesoro lo sedujo. Mientras paseaba con sus ovejas, se encontró con un anciano que parecía observarlo con curiosidad. «Soy Melquisedec, el rey de Salem», dijo el anciano. «He venido a ayudarte a cumplir tu leyenda personal». Santiago no entendía de qué hablaba el anciano, pero escuchó atentamente. «Todos tenemos una leyenda personal», explicó Melquisedec. «Es lo que siempre hemos querido hacer en la vida. Y cuando quieres algo con todo tu corazón, el universo conspira para que lo consigas. Pero primero debes atreverte a seguir ese sueño». El anciano le dio 2 piedras, una blanca y una negra, llamadas Urín y Tumim, que le servirían para tomar decisiones cuando se sintiera perdido. Con renovada esperanza, Santiago vendió su rebaño de ovejas y partió hacia África, decidido a encontrar su tesoro y cumplir su leyenda personal. Al llegar a Tánger, Santiago fue engañado por un hombre en el mercado, quien le robó todo su dinero. Desesperado y solo en una tierra extranjera, pensó en regresar, pero recordó las palabras del anciano: «El universo conspirará a tu favor cuando desees algo con todo tu corazón». Decidió no rendirse. Encontró trabajo en la tienda de un comerciante de cristales, limpiando y ayudando a vender. Con ingenio y esfuerzo, incrementó las ventas de la tienda y después de 1 año había ahorrado suficiente dinero para continuar su viaje hacia Egipto. «Has trabajado bien», le dijo el comerciante, «pero ¿por qué sigues adelante con ese sueño del tesoro?». «Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante», respondió Santiago. Tal vez se volvía cada día más sabio. Con esa idea en mente, se unió a una caravana que cruzaba el desierto. Durante el trayecto, conoció a un inglés que viajaba en busca de un alquimista, un hombre que, según las leyendas, podía transformar plomo en oro y alcanzar la inmortalidad. Las promesas de la piedra filosofal y el elixir de la vida. El inglés estaba obsesionado con sus libros, pero Santiago, que había aprendido a observar el mundo y las señales que el universo le enviaba, sabía que el conocimiento no estaba solo en los libros, sino también en la experiencia. Tras muchos días de viaje, la caravana llegó a un oasis y allí Santiago conoció a Fátima.
no le fue difícil enamorarse de ella, tanto por su belleza como por su sabiduría. A pesar de su amor por ella, Santiago sabía que debía continuar su búsqueda. «Ve a buscar tu tesoro», le dijo Fátima. «El desierto me enseñó a esperar, y yo te esperaré». En el oasis, Santiago tuvo una visión sobre un ataque que se aproximaba. Al contarle su visión al jefe del oasis, llegaron a defenderse del ataque, lo que hizo que se ganara el respeto y la admiración del resto. Le ofrecieron un alto puesto y riquezas. Sin embargo, Santiago sabía que su verdadera misión aún estaba por cumplirse. Debía encontrar el tesoro y cumplir su leyenda personal. En el oasis también conoció al alquimista, un hombre sabio que entendía el lenguaje del desierto y de la naturaleza. «¿Qué buscas, joven?», le preguntó el alquimista. «Busco mi tesoro en las pirámides», respondió Santiago. «Ya has aprendido todo lo que necesitas. El verdadero tesoro no es el oro que buscas, sino la sabiduría y la transformación que has experimentado en tu camino. Pero si aún así deseas continuar con tu camino, deja que te acompañe a través del desierto». Y así fue. El alquimista le enseñó a leer las señales del mundo y a confiar en su intuición. Un día, mientras conversaban, el alquimista le mostró cómo transformar plomo en oro. Pero Santiago entendió que el verdadero significado de esa transformación no era material, sino espiritual. Finalmente, Santiago y el alquimista llegaron cerca de las pirámides, pero antes de que Santiago pudiera comenzar a cavar para encontrar su tesoro, fue capturado por unos ladrones. Obligado a contarles su historia, Santiago les habló del sueño y del tesoro en las pirámides. Uno de los ladrones se rió y le dijo: «Tontos los que creen en sueños. Yo también tuve uno. Soñé que debía ir hasta los campos de España y buscar una iglesia en ruinas donde los pastores acostumbran a dormir con sus ovejas. Dentro de la iglesia había un sicomoro. Según el sueño, si cavaba en las raíces de ese sicomoro, encontraría un tesoro escondido. Pero no soy tan tonto como para cruzar el desierto solo porque tuve un sueño repetido». Santiago quedó atónito. Esa iglesia de la que hablaba el ladrón era el lugar donde él había dormido antes de comenzar su viaje. Justo ahí había tenido el sueño con el tesoro. Después de tantos meses de búsqueda, se dio cuenta de que el tesoro que tanto había deseado siempre había estado en casa, pero era necesario que realizara todo este viaje para que justo frente a las pirámides la verdad le sea revelada. Regresó a España. Encontró el tesoro bajo el árbol del sicomoro en la iglesia donde solía descansar con sus ovejas. Era una caja llena de monedas de oro y joyas preciosas. Santiago comprendió que el verdadero tesoro no era solo el oro, sino también todo lo que había aprendido durante su viaje. Había descubierto el lenguaje del mundo, había aprendido a escuchar su corazón y, lo más importante, había comprendido que la vida es un viaje lleno de señales y lecciones. Con su corazón lleno de gratitud, Santiago decidió regresar al desierto, donde Fátima lo esperaba. Iba para reunirse con su último y más preciado tesoro. El gigante egoísta. Todas las tardes al volver de la escuela, los niños solían ir a jugar al jardín del gigante. Era un gran y bello jardín, con una hierba verde y suave. Aquí y allá crecían flores hermosas como las estrellas, y había 12 melocotoneros de color rosa y perla.
que en primavera florecían con delicadeza y en otoño daban ricos frutos. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños solían detener sus juegos para escucharlos. ¡Qué felices somos aquí!, se gritaban unos a otros. Un día, el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornish y se quedó con él durante 7 años. Una vez transcurrido ese tiempo, dijo todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió volver a su propio castillo. Cuando llegó, vio a los niños jugando en el jardín. «¿Qué hacen aquí?», gritó con voz muy ronca, y los niños salieron corriendo. «Este es mi jardín», dijo él, «y no permitiré que nadie juegue en él». Así que construyó un muro muy alto a su alrededor y colocó un letrero que prohibía la entrada. Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían dónde jugar. Intentaban jugar en la carretera, pero estaba llena de piedras y muy polvorienta, y eso no les gustaba. Cuando terminaban las clases, se paseaban por el alto muro y hablaban del hermoso jardín que había dentro. «Qué felices éramos allí», se decían unos a otros. Luego llegó la primavera y en todo el país había florecillas y pajaritos. Solamente en el jardín del gigante egoísta seguía siendo invierno. Los pájaros no cantaban allí porque no había niños, y los árboles se olvidaban de florecer. Una vez, una hermosa flor sacó la cabeza de la hierba, pero cuando vio el letrero, se compadeció tanto de los niños que volvió a meterse en la tierra y se fue a dormir. Las únicas que se alegraron fueron la nieve y la escarcha. «La primavera se ha olvidado de este jardín, así que viviremos aquí todo el año», dijeron ambas. La nieve cubrió la hierba con su gran manto blanco y la escarcha pintó de plata todos los árboles. Luego invitaron al viento del norte a quedarse con ellas. Él iba envuelto en pieles y se pasaba el día rugiendo por el jardín y derribando las chimeneas. «Este es un lugar encantador», dijo. «Debemos pedirle al granizo que nos visite». Así que el granizo, vestido de gris, se presentó, y todos los días durante 3 horas golpeaba el techo del castillo hasta romper la mayoría de las tejas, y luego corría alrededor del jardín tan rápido como podía. «No entiendo por qué la primavera tarda tanto en llegar. Espero que el clima cambie pronto», dijo el gigante egoísta mientras se sentaba a la ventana y miraba su frío jardín blanco. Pero la primavera nunca llegó, el verano tampoco. El otoño dio frutos dorados a todos los jardines, pero al del gigante no le dio ninguno. Así que siempre era invierno, y el viento del norte, el granizo, la escarcha y la nieve bailaban entre los árboles. Una mañana, el gigante estaba despierto en la cama cuando oyó una música muy bonita. Le era tan dulce a sus oídos que pensó que debían ser los músicos del rey que pasaban por allí. En realidad, era solo un pequeño gorrión que cantaba frente a su ventana, pero le pareció la música más hermosa del mundo, porque había pasado mucho tiempo desde la última vez que escuchó el canto de un ave en su jardín. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza, el viento del norte dejó de rugir, y un delicioso perfume le llegó a través de la ventana abierta. «Creo que por fin ha llegado la primavera», dijo el gigante, saltó de la cama y miró hacia afuera. ¿Y qué es lo que vio? Nada más ni nada menos que un maravilloso espectáculo. A través de un pequeño agujero en la pared, los niños se habían colado y estaban sentados en las ramas de los árboles. En cada árbol que pudo ver había un niñito. Y los árboles estaban tan contentos de tener nuevamente a las criaturas que se habían cubierto de flores
y agitaban suavemente los brazos por encima de las cabezas de aquellas personitas. Los pájaros volaban y trinaban de alegría, y las flores miraban al cielo y se reían. Era una escena preciosa, pero en el rincón más alejado del jardín todavía era invierno, y en él se encontraba un niñito. Era tan pequeño que no alcanzaba las ramas del árbol y se paseaba por él, llorando amargamente. El pobre árbol todavía estaba cubierto de escarcha y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía sobre él. «¡Sube!», dijo el árbol, y agachó sus ramas todo lo que pudo. Pero el niñito era demasiado pequeño. Y el corazón del gigante se derritió al mirar hacia afuera. «¡Qué egoísta he sido!», exclamó. «Ahora sé por qué la primavera no quiso venir. Pondré a ese pobre niño en la copa del árbol. Luego derribaré el muro y mi jardín será el patio de los niños para siempre». Realmente estaba muy arrepentido de lo que había hecho, así que bajó sigilosamente las escaleras, abrió la puerta de entrada con bastante suavidad y salió al jardín. Pero los niños, al verlo, se asustaron tanto que todos salieron corriendo y el jardín volvió a ser invierno. Solo el niño pequeño no corrió, pues tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio venir al gigante. El gigante se acercó por detrás, lo tomó suavemente con la mano y lo subió al árbol, el cual floreció de inmediato. Los pájaros fueron a cantar en él y el niño extendió sus dos brazos, los echó al cuello del gigante y le dio un beso en la mejilla. Los otros niños, al ver que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo, y con ellos llegó la primavera. «Ahora el jardín es suyo, hijitos míos», dijo el gigante, quien tomó un hacha enorme y derribó el muro. Al atardecer, cuando los adultos iban al mercado, encontraron al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que jamás habían visto. Durante todo el día jugaron y por la noche se acercaron al gigante para despedirse de él. «¿Pero dónde está su pequeño compañero?», preguntó el gigante. «Aquel niño que subía al árbol». El gigante lo quería más que a los demás porque le había dado un beso. «No lo sabemos, se ha ido», respondieron los niños. «Hay que decirle que se asegure de venir aquí mañana», dijo el gigante. Pero los niños dijeron que no sabían dónde vivía y que nunca le habían visto. Al escuchar esto, el gigante se sintió muy triste. Todas las tardes, al terminar la escuela, los niños iban a jugar con el gigante, pero el niño a quien tanto quería no volvió a ser visto. El gigante era muy amable con todos los demás niños, pero añoraba a su primer amiguito, y a menudo hablaba de él. «Cómo me gustaría verlo», solía decir. Pasaron los años y el gigante se hizo muy viejo y débil. Ya no podía jugar más. Así que se sentó en un enorme sillón, observó a los niños en sus juegos y admiró su jardín. «Tengo muchas flores hermosas», se decía, «pero los niños son las flores más hermosas de todas». En una mañana de invierno, miró por la ventana mientras se vestía. Ahora ya no odiaba el invierno, pues sabía que solo era la primavera dormida y que las flores estaban descansando. De repente, se frotó los ojos con asombro y miró. Lo que vio era impresionante. En el rincón más alejado del jardín había un árbol cubierto de hermosas flores blancas. Sus ramas eran doradas, sus frutos eran plateados, y debajo de él estaba el niño que había querido y extrañado tanto. El gigante bajó las escaleras con gran alegría y salió al jardín. Se apresuró a cruzar la hierba y se acercó al niño. Pero cuando llegó con él,
Su rostro se puso rojo de ira y dijo: ¿Quién se ha atrevido a hacerte daño? Porque en las manos y en los pies del niño habían heridas causadas por clavos. ¿Quién se ha atrevido a lastimarte?, gritó el gigante. Dímelo, para que tome mi espada y lo mate. No, respondió el niño. Estas son las heridas del amor. ¿Quién? ¿Quién eres tú, mi niñito?, preguntó el gigante. De pronto, un extraño temor cayó sobre él y se arrodilló ante el pequeño. El niño sonrió al gigante y le dijo: Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín. Hoy vendrás conmigo al mío, que es el paraíso. Y esa tarde, cuando los niños entraron corriendo al jardín, vieron que el gigante había muerto bajo el árbol. Parecía dormido y estaba totalmente cubierto de flores blancas. El hombre que podía hacer milagros. Es dudoso que el don fuera innato. Por mi parte, pienso que le llegó de forma súbita. De hecho, hasta los 30 años fue escéptico y no creía en poderes milagrosos. Debo mencionar aquí que era un hombre de baja estatura, con unos ojos de un ardiente color castaño, el pelo rojizo, un bigote cuyas puntas se retorcían hacia arriba y con pecas esparcidas en el rostro. Se llamaba George Madwhiter Fotheringay, un hombre que, por donde se lo viera, no denotaba a alguien que hiciera milagros, y era empleado de Gumshot, muy adicto a los argumentos contundentes. Y fue justo mientras afirmaba la imposibilidad de los milagros, cuando tuvo un primer indicio de sus extraordinarios poderes. Esta discusión en particular estaba teniendo lugar en el bar del Dragón Chino, y Toby Beamish le llevaba la contra con un monótono, pero efectivo «Eso es lo que usted dice», que llevó al señor Fotheringay al límite de su paciencia. Estaban presentes, además de ellos dos, un ciclista muy polvoriento, Cox, el dueño del bar, y la señorita May Bridge, la respetable y corpulenta camarera del Dragón. La señorita May Bridge estaba de espaldas al señor Fotheringay, lavando vasos. Los demás le observaban, más o menos divertidos por la ineficacia en ese momento de su método contundente. Incitado por las tácticas de Torres Vedras empleadas por el señor Beamish, el señor Fotheringay decidió hacer un inusual esfuerzo retórico. «Escuche, señor Beamish», dijo el señor Fotheringay. «Entendamos claramente lo que es un milagro. Es algo que va contra el curso de la naturaleza, hecho por el poder de la voluntad, algo que no podría suceder sin ser expresamente querido». «Eso dice usted», dijo Beamish oponiéndose. El señor Fotheringay apeló al ciclista, que hasta entonces había sido un oyente mudo, y recibió su asentimiento, transmitido con una tos indecisa y una mirada al señor Beamish. El dueño no quiso expresar ninguna opinión y el señor Fotheringay, dirigiéndose de nuevo al señor Beamish, recibió la inesperada concesión de un asentimiento respecto a su definición de milagro. «Por ejemplo», dijo el señor Fotheringay, seguro de sí mismo, «esto sería un milagro. Esa lámpara, siguiendo el curso correspondiente de la naturaleza, no podría arder de esa manera si estuviera boca abajo. ¿Verdad, señor Beamish?» «Según lo que dices, no se podría», dijo el señor Beamish. «¿Y usted? ¿O me quiere decir que sí sería posible tal acontecimiento?» «No», dijo Beamish de mala gana. «No, no podría». «Muy bien», continuó el señor Fotheringay. «Entonces imagine que viene alguien que podría ser yo y se para aquí y dice a esa lámpara, como podría hacerlo yo, concentrando toda mi voluntad,
Gira hacia abajo sin romperte y continúa ardiendo con regularidad. Que así sea. Lo imposible, lo increíble, estaba a la vista de todos. La lámpara colgaba invertida en el aire, ardiendo tranquilamente con su llama apuntando hacia abajo. Era tan sólida como lo fuera cualquier otra lámpara, esta prosaica y ordinaria lámpara del bar del dragón chino. El señor Fotheringay se puso de pie con el índice extendido y las cejas fruncidas como aquel que prevé un choque catastrófico. El ciclista, que estaba sentado junto a la lámpara, se agachó y saltó al otro lado de la barra. Todo el mundo saltó, más o menos. La señorita Maybridge se volvió y gritó. Durante casi 3 segundos, la lámpara permaneció inmóvil. Un débil grito de angustia mental salió del señor Fotheringay. «No puedo mantenerla por más tiempo», dijo Fotheringay. Se tambaleó hacia atrás y la lámpara invertida se encendió de repente. Llameó, cayó contra la esquina del bar, rebotó hacia un lado, se hizo pedazos en el suelo y se apagó. Fue una suerte que tuviera un recipiente metálico, si no todo el lugar habría ardido en llamas. El señor Cox fue el primero en hablar, y su comentario, despojado de innecesarios rodeos superficiales, venía a decir que Fotheringay era un imbécil. Fotheringay no podía discutir ni siquiera una proposición tan fundamental como esa. Estaba más que asombrado por lo que había ocurrido. La conversación posterior no arrojó absolutamente ninguna luz sobre el asunto en lo que a Fotheringay se refería. La opinión general no solo seguía muy de cerca a la del señor Cox, sino que lo hacía con vehemencia. Todos acusaban a Fotheringay de un truco estúpido y lo hicieron verse a sí mismo como un insensato destructor de la comodidad y la seguridad. Su mente era un tornado de perplejidad. Hasta él mismo se inclinaba a darles la razón y se opuso con notable ineficacia a la propuesta de que se marchara. Se fue a casa, sonrojado y acalorado, con el cuello del abrigo aplastado, los ojos irritados y las orejas coloradas. Al salir, observó nervioso cada una de las 10 farolas de la calle. Únicamente, cuando se encontró solo en su pequeño dormitorio de Charles Row, fue capaz de enfrentarse seriamente a los recuerdos de lo ocurrido y preguntarse qué demonios había pasado. Se había quitado el abrigo, las botas, y estaba sentado en la cama con las manos en los bolsillos, repitiendo por 17ª vez el texto de su defensa. Yo no quería que la maldita lámpara se volcara. Cuando se le ocurrió que en el preciso momento en que había dicho las palabras clave, sin darse cuenta, había querido lo que decía, y que cuando había visto la lámpara en el aire, sintió que dependía de él mantenerla allí, aunque no tenía claro cómo había de hacerlo. No tenía una mente particularmente compleja, o se habría detenido durante un tiempo en ese, sin darse cuenta, había querido lo que decía, que abarca los problemas más abstractos de las acciones voluntarias. Pero, tal como estaba, la idea le vino envuelta en una bruma bastante aceptable. Y a partir de ahí, sin seguir ningún camino lógico claro, llegó a la comprobación experimental. Apuntó con resolución a su vela y se concentró, aunque tuvo la sensación de que hacía una estupidez. «Levántate», dijo. En un segundo, esa sensación se desvaneció, pues la vela se elevó, quedó suspendida en el aire un instante, y mientras el señor Fotheringay jadeaba, cayó con estrépito sobre el tocador, dejándolo a oscuras salvo por el mortecino resplandor de la mecha. Durante un rato, el señor Fotheringay permaneció sentado en la oscuridad, totalmente inmóvil. Después de todo, sí sucedió, dijo. No sé cómo voy a explicarlo. Suspiró profundamente y empezó a buscar una cerilla en los bolsillos. No encontró ninguna.
se levantó y buscó a tientas en la mesa. Ojalá tuviera una cerilla, dijo. Recurrió a su abrigo, pero tampoco encontró alguna, y entonces cayó en la cuenta de que los milagros eran posibles, incluso con las cerillas. Extendió una mano y frunció el ceño en la oscuridad. «Que haya una cerilla en esta mano», dijo. Sintió que un objeto ligero caía en su palma y sus dedos se cerraron sobre una cerilla. Tras varios intentos fallidos de encenderla, descubrió que era una cerilla de seguridad. La tiró al suelo y entonces se le ocurrió que podría haber querido encenderla. Lo hizo y vio que ardía en medio de la alfombrilla del tocador. La cogió con premura y la apagó. Su percepción de las posibilidades se amplió. Buscó una vela y la colocó en su candelabro. «Ahora, enciéndete», gritó el señor Fotheringay. De inmediato, la vela llameaba mientras vio un pequeño agujero negro en el paño que cubría el tocador, del que salía y se elevaba una brizna de humo. Durante un rato, miró desde allí a la pequeña llama, al agujero y viceversa. Luego levantó la vista y se encontró con su propia mirada en el espejo. Con esta ayuda, se comunicó consigo mismo en silencio durante un tiempo. «¿Y ahora qué hay de los milagros?», dijo por fin el señor Fotheringay, dirigiéndose a su imagen reflejada. Las meditaciones posteriores del señor Fotheringay fueron de una descripción rigurosa pero confusa. Hasta ahora, solo podía ver que, en cuanto a él se refería, se trataba de un caso de pura voluntad. La naturaleza de las primeras experiencias le desanimó a seguir experimentando, al menos que lo haga con cautela. Pero, sin hacer caso de su propia advertencia, levantó una hoja de papel, tiñó de color rosa y luego de verde el agua de un vaso, creó un caracol al que aniquiló milagrosamente y se proporcionó un milagroso cepillo de dientes nuevo. En algún momento de la madrugada, había llegado a la conclusión de que su fuerza de voluntad debía ser de una cualidad particularmente rara y punzante, un hecho del que, en efecto, había tenido indicios con anterioridad, pero sin la certeza de un inicio corroborado. El susto y la perplejidad de su primer descubrimiento se vieron ahora matizados por el orgullo de esta prueba de singularidad y por vagos presentimientos de tener alguna ventaja frente a los demás. Se dio cuenta de que el reloj de la iglesia daba la 1, y como no se le ocurrió que podía liberarse milagrosamente de sus deberes cotidianos en casa de Gomshott, reanudó la tarea de desvestirse para meterse a la cama sin más demora. Mientras se esforzaba por sacarse la camisa por la cabeza, se le ocurrió una idea brillante. «Que esté en la cama», dijo, y así fue. «Desvestido», precisó, y al sentir que las sábanas estaban frías, añadió apresuradamente: «Y en camisón, vaya, en un bonito y suave camisón de lana». Suspiró con inmenso placer. «Y ahora que me quede dormido cómodamente». Se despertó a la hora habitual y permaneció pensativo durante todo el desayuno, preguntándose si la experiencia de la noche anterior no sería un sueño particularmente vívido. Al final, su mente volvió a empujarlo a experimentar con cautela. Por ejemplo, tenía 3 huevos para desayunar. 2 se los había proporcionado su casera, buenos, pero de tienda, y el otro era un delicioso huevo fresco de ganso, puesto, cocinado y servido por su extraordinaria voluntad. Se apresuró a ir a casa de Gomshott en un estado de profunda pero disimulada excitación, y solo se acordó de la cáscara del tercer huevo cuando su casera le habló al respecto por la noche. Durante todo el día, no pudo trabajar a causa de este nuevo y asombroso conocimiento de sí mismo, pero esto no le causó ningún inconveniente, porque lo compensó milagrosamente en los últimos 10 minutos. A medida que avanzaba el día,
su estado de ánimo pasó del asombro a la euforia. A pesar de que las circunstancias de su despido del dragón chino seguían siendo desagradables de recordar y que un relato confuso del asunto había llegado a oídos de sus colegas dando lugar a algunas bromas, era evidente que debía tener cuidado al levantar objetos frágiles, pero, por otra parte, su don prometía más y más a medida que le daba vueltas en la cabeza. Entre otras cosas, pretendía aumentar su riqueza mediante actos de creación poco ostentosos. Creó un par de espléndidos pendientes de diamantes y se apresuró a aniquilarlos cuando el joven Gonchot se acercó a su escritorio. Temía que el joven Gonchot preguntara cómo los había conseguido. Veía con claridad que el don requería cautela y atención para ejercitarlo, pero, por lo que él podía juzgar, las dificultades que conllevaba su dominio no serían mayores que las que ya había afrontado en la práctica del ciclismo. Fue esa analogía, tal vez, tanto como la sensación de que no sería bienvenido en el dragón chino, la que lo llevó, después de cenar, al sendero detrás de la fábrica de gas, a ensayar algunos milagros en privado. Posiblemente, hubo cierta falta de originalidad en sus intentos, pues, aparte de su fuerza de voluntad, el señor Fotheringay no era un hombre muy excepcional. Le vino a la mente el milagro de la vara de Moisés, pero la noche era oscura y desfavorable para el control adecuado de grandes serpientes milagrosas. Entonces recordó la historia de Tannhäuser, que había leído en el reverso del programa de la Filarmónica. Aquello le pareció singularmente atractivo e inofensivo. Clavó su bastón en el césped que bordeaba el sendero y ordenó a la madera seca que floreciera. De inmediato, el aire se llenó del aroma de las rosas y con la ayuda de una cerilla comprobó por sí mismo que, en efecto, se había realizado aquel hermoso milagro. Su satisfacción se vio interrumpida por unos pasos que se aproximaban. Temeroso de un descubrimiento prematuro de sus poderes, se dirigió apresuradamente al floreciente bastón. «Vuelve atrás», dijo. Lo que quería decir era, «vuelve a ser como antes», pero, desde luego, estaba confuso por la situación. El bastón retrocedió a una velocidad considerable, y enseguida vino un grito de ira y una mala palabra procedente de la persona que se acercaba. «¿A quién tiras zarzas, tonto?», gritó una voz. «Me ha dado en la espinilla». «Lo siento, amigo», dijo el joven Fotheringay, y luego, dándose cuenta de lo incómodo de la explicación, se alisó nerviosamente el bigote. Vio avanzar a Winch, uno de los 3 alguaciles de Immering. «¿Qué significa esto?», preguntó el alguacil. «¡Hey! Eres tú, ¿verdad? El tipo que rompió la lámpara en el dragón chino». «No eran mis intenciones», dijo el señor Fotheringay. «En lo absoluto». «¿Y por qué lo hiciste entonces?». «Oh, mera distracción», dijo Fotheringay. «¿Sabes que ese palo puede hacer daño? ¿Por qué lo haces entonces?», dijo el alguacil. De momento el señor Fotheringay no pudo pensar una razón del por qué lo había hecho. Su silencio pareció irritar al señor Winch. «Esta vez has agredido a la policía, joven. Eso es lo que has hecho». «Escuche, señor Winch», dijo el señor Fotheringay, molesto y confuso. «Lo siento mucho. El hecho es que...». «¿Y bien?». No se le ocurrió otra cosa que la verdad. Estaba practicando un milagro. Intentó hablar en un tono casual, pero, por más que lo intentó, no pudo. «Obrando un milagro. No digas tonterías. Haciendo un milagro. Qué gracioso. Tú eres el tipo que no creía en milagros. El hecho es que este es otro de tus tontos trucos de magia. Eso es lo que es». Pero el señor Fotheringay no llegó a oír lo que el señor Winch iba a decirle.
Se dio cuenta de que se había delatado, de que había lanzado su valioso secreto a los cuatro vientos. Una violenta sensación de irritación lo impulsó a la acción. Se volvió contra el alguacil rápida y ferozmente. «Es suficiente. Yo te enseñaré un truco tonto de magia. Claro que lo haré. Vete al infierno. Vete de una buena vez». De un momento a otro, se quedó solo. El señor Fotheringay no hizo más milagros aquella noche, ni se preocupó de ver qué había sido de su floreciente bastón. Regresó al pueblo muy tranquilo y se fue a su dormitorio. «Cielos», dijo, «es un don poderoso, un don extremadamente poderoso. Me pregunto, ¿cómo será el infierno?». Se sentó en la cama a quitarse las botas. Iluminado por un pensamiento feliz, trasladó al alguacil a San Francisco y, sin ninguna interferencia, se fue con serenidad a la cama. Por la noche, soñó con la ira de Winch. Al día siguiente, el señor Fotheringay se enteró de dos noticias interesantes. Alguien había plantado un rosal trepador de gran belleza junto a la casa privada del señor Gonchot padre, en Lullavorud Road, y la otra indicaba que el río iba a ser examinado hasta Rowling Mill, en busca del alguacil Winch. El señor Fotheringay estuvo abstraído y pensativo todo aquel día, y no hizo más milagros que ciertas provisiones para Winch y el milagro de completar su trabajo del día con escrupulosa perfección a pesar del enjambre de pensamientos que zumbaba en su cabeza. La extraordinaria abstracción y humildad de sus modales fue observada por varias personas. Se convirtió en motivo de bromas. La mayor parte del tiempo estuvo pensando en Winch. El domingo por la tarde fue a la capilla, y curiosamente, el señor Maydig, que tenía cierto interés en los temas de ocultismo, predicó sobre cosas que no son legítimas. El señor Fotheringay no asistía asiduamente a la capilla, pero el sistema de escepticismo contundente, al que ya se ha hecho referencia, se encontraba ahora muy debilitado. El tono del sermón arrojó una luz completamente nueva sobre estos dones, y de repente decidió consultar al señor Maydig inmediatamente después del servicio. Tan pronto como lo decidió, se preguntó por qué no lo había hecho antes. El señor Maydig, un hombre delgado y animoso, con las muñecas y el cuello notablemente largos, se sintió complacido al recibir la petición de una conversación privada por parte de un joven cuya despreocupación en materia religiosa era objeto general de comentarios en la ciudad. Después de algunas demoras, lo condujo al despacho de la residencia eclesiástica, contigua a la capilla. Lo sentó cómodamente y, de pie frente a un largo fuego, pidió al señor Fotheringay que expusiera sus asuntos. Al principio, el señor Fotheringay se sintió un poco avergonzado y le costó decidir cómo abordar la conversación. «Me temo que apenas me creerá, señor Maydig», dijo cosas de ese tipo durante algunos minutos. Al final, probó con preguntarle al señor Maydig su opinión sobre los milagros. El señor Maydig estaba a punto de responder en un tono extremadamente judicial, cuando el señor Fotheringay volvió a interrumpir. «Supongo que usted no creerá que una persona común como yo, por ejemplo, podría tener algún tipo de don en su interior que le hiciera capaz de hacer cosas por medio de su voluntad». «Es posible», dijo el señor Maydig. «Algo por el estilo, tal vez es posible. Si pudiera hacer algo aquí, creo que podría demostrárselo mediante una especie de experimento», dijo el señor Fotheringay. «Por ejemplo, ese cenicero que está sobre la mesa. Lo que quiero saber es si lo que voy a hacer con él es un milagro o no. Solo deme un minuto, señor Maydig, por favor».
frunció las cejas, señaló el cenicero y dijo: «Conviértete en un florero». La tabaquera hizo lo que se le ordenó. El señor Maydick se sobresaltó violentamente ante el cambio y se quedó mirando del taumaturgo al florero. No dijo nada. Luego se aventuró a inclinarse sobre la mesa y oler las violetas. Eran recién recogidas y finas. Luego se volvió a mirar fijamente al señor Fotheringay. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó. El señor Fotheringay se tiró del bigote. «Acabo de contarlo y ahí está. ¿Es un milagro o es arte negra o qué es? ¿Qué cree que me pasa? Eso es lo que quería preguntar». «Es un hecho extraordinario. Y un día como hoy, pero de la semana pasada, no sabía que podía hacer cosas así. Llegó de repente. Es algo extraño en mi voluntad, supongo, y eso es todo lo que puedo decir». «¿Es eso lo único? ¿Podrías hacer otras cosas como esa?». «Cielos, claro que sí», dijo el señor Fotheringay. «Cualquier cosa». Pensó y de repente recordó un espectáculo de prestidigitación que había visto. «Aquí», señaló. «Transfórmate en una pecera». «No, eso no. Conviértete a una pecera de cristal llena de agua con peces de colores nadando en su interior». «Eso está mejor. ¿Lo ve, señor Maydick?». «Es asombroso. Es increíble. Eres el más extraordinario, pero no...». «Podría convertirlo en cualquier cosa», dijo el señor Fotheringay. «Realmente cualquier cosa. Rápido, conviértete en una paloma. ¿Quieres?». Enseguida, una paloma azul revoloteaba por la habitación y hacía que el señor Maydick se agachara cada vez que se le acercaba. «Detente ahí», dijo el señor Fotheringay, y la paloma quedó inmóvil en el aire. «Podría volver a cambiarla a un florero». Después de volver a colocar la paloma sobre la mesa, obró ese milagro. «Supongo que dentro de un rato querrá su pipa», dijo, y volvió a colocar el cenicero. El señor Maydick había seguido todos estos cambios en una especie de silencio exclamativo. Miró al señor Fotheringay y, con mucho cuidado, cogió el cenicero, lo examinó y lo volvió a colocar sobre la mesa. «Bueno», fue la única expresión de sus sentimientos. «Ahora, después de esto, es más fácil explicar a qué he venido», dijo el señor Fotheringay, y procedió a una larga y complicada narración de sus extrañas experiencias, empezando por el asunto de la lámpara en el dragón chino y complicándose cada vez más con persistentes alusiones a Winch. A medida que avanzaba, el orgullo pasajero que la consternación del señor Maydick le había producido fue desapareciendo, volviendo a ser el señor Fotheringay corriente de las relaciones cotidianas. El señor Maydick escuchaba atentamente, con el cenicero en la mano, y su porte cambiaba también con el curso de la narración. De pronto, mientras el señor Fotheringay se refería al milagro del tercer huevo, el ministro interrumpió con una mano extendida y temblorosa. «Es posible», dijo. «Es creíble. Es asombroso, por supuesto, pero contrae una serie de dificultades. El poder de obrar milagros es un don, una cualidad peculiar con el genio o la clarividencia. Hasta ahora le ha sucedido a personas excepcionales y en muy raras ocasiones. Pero en este caso, siempre he dudado de los milagros de Mahoma, de Buda y los de Madame Blavatsky. Pero, por supuesto, sí, es simplemente un don». La voz del señor Maydick se hundió. «Sí, sí. Continúe. Adelante».
El señor Fotheringay procedió a relatar su desventura con Winch, y el señor Maydick, ya sin miedo ni temor, empezó a sacudir sus miembros y a intercalar algunas expresiones de asombro. «Esto es lo que más me ha preocupado», continuó el señor Fotheringay. «Por esto requiero el consejo de alguien. Por supuesto, él está en San Francisco, donde quiera que esté San Francisco, pero desde luego es incómodo para ambos. Como verá, señor Maydick, no veo cómo puede comprender lo que ha sucedido, y me atrevo a decir que está tremendamente asustado y exasperado y que intenta llegar hasta mí. Yo lo hago volver mediante un milagro cada vez que pienso en ello, y, claro, eso es algo que él no será capaz de entender, y seguramente le enojará. Además, si está comprando cada vez un billete, le costará mucho dinero. Hice lo que pude por él, pero claro, es difícil que se ponga en mi lugar. Después pensé que sus ropas podrían haberse chamuscado, si el infierno es todo lo que se supone que es, antes de que yo lo trasladara a San Francisco. En ese caso, supongo que lo habrían encerrado en esa ciudad. Por supuesto que le puse un traje nuevo en cuanto se me ocurrió, pero ya ve, estoy metido en un endiablado enredo. El señor Maydick puso un aspecto serio. Veo que usted está en un aprieto. Sí, es una posición difícil. ¿Cómo va a ponerle fin? Se volvió difuso e indeciso. Sin embargo, vamos a dejar a Winch por un rato y discutir el problema en general. No creo que este sea un caso de magia negra ni nada por el estilo. No creo que haya ninguna mancha de criminalidad en ello, señor Fotheringay. Ninguna, en absoluto, a menos que esté suprimiendo hechos. No, son milagros, puros milagros. Milagros, si me permite decirlo, de la más alta categoría. Comenzó a pasearse por la alfombra de la chimenea y a gesticular, mientras el señor Fotheringay se sentaba apoyando el brazo sobre la mesa y la cabeza apoyada en el brazo, con aire de preocupación. «No sé cómo voy a arreglármelas con Winch», dijo. «Un don para obrar milagros en apariencia es un don muy poderoso», dijo el señor Maydick. «Encontraremos una solución para el tema de Winch. No tema. Mi querido señor, usted es un hombre muy importante, un hombre con las posibilidades más asombrosas. Puede conseguir pruebas para resolver un caso, por ejemplo, y entre otras situaciones, las cosas que usted podría hacer». «Sí, he pensado en un par de cosas», dijo el señor Fotheringay. «Pero algunas de ellas salieron un poco torcidas. ¿Viste aquel pez al principio? El tipo equivocado de pecera y el tipo incorrecto de pez». «Un comportamiento apropiado», dijo el señor Maydick. «Un comportamiento muy apropiado en conjunto». Se detuvo y miró al señor Fotheringay. «Es prácticamente un don ilimitado. Pongamos a prueba sus poderes, por ejemplo, si realmente son todo lo que parecen ser». Y así, por increíble que parezca, en el estudio de la casita de atrás de la capilla congregacional, la tarde del domingo 10 de noviembre de 1896, el señor Fotheringay, animado e inspirado por el señor Maydick, comenzó a obrar milagros. Se pide mayor atención del lector sobre esta fecha. Objetará, si es que aún no lo ha hecho, que ciertos puntos de esta historia son improbables, que, si alguna de estas cosas hubiera ocurrido, habría aparecido en todos los periódicos de la época. Ahora bien, un milagro no es nada si no es improbable. En el curso posterior de esta historia, eso quedará perfectamente claro y creíble, como admitirá todo lector razonable y sensato. Pero este no es el lugar para el final de la historia, ya que estamos a poco más de la mitad. Al principio, los milagros realizados por el señor Fotheringay eran pequeños y tímidos.
con cosas como las tazas y el mobiliario del salón, tan débiles como los milagros de los teósofos, y, por débiles que eran, fueron recibidos con temor por su colaborador. Él hubiera preferido zanjar de una vez el asunto de Winch, pero el señor Maydick no se lo permitía. No obstante, después de haber hecho una docena de esas trivialidades domésticas, su sensación de poder aumentó, su imaginación comenzó a mostrar signos de estimulación y su ambición creció. Su primera gran empresa se debió al hambre y a la negligencia de la señora Minchin, el ama de llaves del señor Maydick. La comida a la que el ministro condujo al señor Fotheringay fue ciertamente mal preparada y poco atractiva para dos laboriosos hacedores de milagros. Estaban sentados y el señor Maydick lamentaba con dolor, más que con ira, los defectos de su ama de llaves, cuando al señor Fotheringay se le ocurrió que tenía ante sí una oportunidad. «¿Le parece, señor Maydick?», dijo, «si no es tomarse demasiadas libertades, que yo...». «Mi querido señor Fotheringay, por favor, por supuesto, no faltaba más». El señor Fotheringay hizo un gesto con la mano. «¿Qué desea tomar?», dijo con gran soltura, y a la orden del señor Maydick modificó drásticamente la cena. «En cuanto a mí», dijo observando la selección del señor Maydick, «siempre me ha gustado la cerveza negra y un buen bocadillo galés, así que lo pediré. No soy muy aficionado al Borgoña». Y de inmediato, la cerveza negra y los canelones galeses aparecieron. Se sentaron largo rato a cenar, hablando de igual a igual, mientras el señor Fotheringay se daba cuenta, con un brillo de sorpresa y gratificación, de todos los milagros que iban a hacer. «Y por cierto, señor Maydick», dijo el señor Fotheringay, «tal vez yo pueda ayudarle en asuntos domésticos». «No le sigo del todo», dijo el señor Maydick, sirviéndose una copa del añejo y milagroso Borgoña. El señor Fotheringay se sirvió un segundo bocado de queso galés. «Estaba pensando», dijo, «que podría obrar un milagro con la señora Minchin, hacer de ella una mejor mujer». El señor Maydick dejó el vaso y la duda inundó su rostro. «Ella se opone firmemente a las interferencias, ya sabe, señor Fotheringay. Y, de hecho, son más de las 11. Probablemente esté en la cama durmiendo». El señor Fotheringay consideró estas objeciones. «No veo por qué no se pueda hacer mientras duerme». Por un momento, el señor Maydick se opuso a la idea, pero luego cedió. El señor Fotheringay dio sus órdenes y se podría decir que, con un ambiente de menor camaradería, los dos caballeros prosiguieron con su banquete. El señor Maydick se explayaba sobre los cambios que podía esperar en su ama de llaves al día siguiente, con un optimismo que incluso, a los dos sentidos del señor Fotheringay, le pareció un poco forzado, cuando comenzó una serie de ruidos confusos procedentes del piso de arriba. Intercambiaron miradas interrogativas, y luego el señor Maydick salió precipitadamente de la habitación. El señor Fotheringay le oyó llamar a su ama de llaves para luego subir suavemente hasta donde se encontraba ella. Al cabo de un minuto, el ministro regresó con paso ligero y rostro radiante. «Maravilloso», dijo. «Muy conmovedor, de lo más conmovedor que he visto». Empezó a pasear por la chimenea. «Un arrepentimiento de lo más conmovedor. Pobre mujer. Un cambio de lo más maravilloso. Pero si esto nos abre un panorama de posibilidades asombroso. Si podemos, quiero decir, si hemos podido obrar este milagroso cambio en ella. La cosa es ilimitada aparentemente», dijo el señor Fotheringay.
Y en cuanto al señor Winch, totalmente ilimitado, dijo el otro sin prestarle mucha atención. Y desde la chimenea, el señor Maydick, haciendo a un lado la dificultad del alguacil, desplegó una serie de propuestas maravillosas que inventaba sobre la marcha. Ahora bien, ¿cuáles eran esas propuestas? No concierne a lo esencial de esta historia. Baste con decir que fueron concebidas con un espíritu de infinita benevolencia, el tipo de benevolencia que solía llamarse de panza llena. Baste también decir que el problema de Winch quedó sin resolver. Hubo cambios asombrosos en las primeras horas. Ambos cruzaban la fría plaza del mercado bajo la luna quieta, en una especie de éxtasis, tanto el señor Maydick, todo agitación, como el señor Fotheringay, bajito y ya sin avergonzarse de su grandeza. Habían reformado a todos los borrachos del distrito. Habían cambiado toda la cerveza y el alcohol por agua. El señor Maydick había desautorizado al señor Fotheringay en este punto. Además, habían mejorado considerablemente la comunicación ferroviaria del lugar, drenando el pantano de Flinders. Habían mejorado el suelo de One Tree Hill y curado la verruga del vicario, e iban a ver qué se podía hacer con el maltrecho muelle de Sow Bridge. La ciudad, jadeó el señor Maydick, no será la misma mañana por la mañana. Qué sorprendidos y agradecidos estarán todos. Y justo en ese momento, el reloj de la iglesia dio las 3. Oiga, dijo el señor Fotheringay, son las 3. Tengo que volver a casa. Tengo que estar en el trabajo a las 8. Y además la señora Wims. Solo estamos empezando, dijo el señor Maydick, lleno de la dulzura que el poder ilimitado inocula. Piensa en todo el bien que estamos haciendo. Pero, objetó el señor Fotheringay. El señor Maydick le agarró el brazo de repente. Tenía los ojos brillantes y desorbitados. Mi querido amigo, dijo, no hay prisa. Mira, dijo señalando la luna. Josué. ¿Josué?, preguntó el señor Fotheringay. Josué, dijo Maydick. ¿Por qué no la detienes? El señor Fotheringay miró la luna. Está un poco alta, dijo tras una pausa. ¿Por qué no?, dijo Maydick. Por supuesto que no se detiene. Tienes que detener la rotación de la Tierra. Ya sabes, el tiempo se detiene. No es que estemos haciendo daño a alguien. Vaya, dijo Fotheringay, suspirando. Bueno, lo intentaré. Se abrochó la chaqueta y se dirigió al globo habitable con toda la confianza que tenía en sus poderes. Deja de girar, ¿quieres?, dijo el señor Fotheringay. De un momento a otro, volaba con violencia por el aire a una velocidad de docenas de kilómetros por minuto. A pesar de los innumerables círculos que describía por segundo, pensó, porque el pensamiento es maravilloso, a veces tan lento como la brea, a veces tan instantáneo como la luz, y quiso lo siguiente. Déjame bajar sano y salvo. Pase lo que pase, que baje sano y salvo. Lo hizo justo a tiempo, pues su vestimenta, calentada por el rápido vuelo, empezaba a chamuscarse. Cayó de un golpe enérgico en lo que parecía ser un montículo de tierra recién removido, una gran masa de metal, parecida a la torre del reloj situada en el centro de la plaza del mercado. Golpeó la tierra cerca de él, la cual se deshizo expulsando piedras y ladrillos como una bomba que estalla. Una vaca a toda velocidad chocó contra uno de los bloques más grandes y se rompió como un huevo.
se oyó un estruendo que hizo que incluso los estruendos más violentos que había escuchado a lo largo de su vida no parecieran sino el sonido del polvo al caer, seguido de una serie de estruendos menores. Un gran viento rugió por toda la tierra y el cielo, de modo que apenas pudo levantar la cabeza para mirar. Durante un rato, estuvo demasiado aturdido y sin aliento para ver dónde estaba o ver lo que había sucedido. Lo primero que hizo fue palparse la cabeza y cerciorarse de que el pelo que ondeaba al viento seguía en su lugar. ¡Cielos!, jadeó el señor Fotheringay, apenas capaz de hablar por el vendaval. Me he librado por un pelo. ¿Qué ha pasado? Tormentas y truenos. Y hace solo un minuto había una noche tan apacible. Es Maddie quien me ha metido en este problema. ¡Qué viento! Si sigo haciendo estas tonterías voy a tener un accidente irremediable. ¿Dónde está Maddie? Miró a su alrededor hasta donde se lo permitía el aleteo de su chaqueta. El aspecto de las cosas era muy extraño. El cielo está bien de todos modos, dijo el señor Fotheringay. Y eso está bien, aunque allí parece que se avecina un vendaval terrible. Pero allá está la luna, en lo alto, igual que hace un momento, brillante como el mediodía. Pero en cuanto al resto, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está todo? ¿Y qué diablos hizo soplar ese viento? Yo no lo pedí. El señor Fotheringay luchó en vano por ponerse en pie y, tras fracasar, se apoyó en sus 4 extremidades, aguantando. Contempló el mundo iluminado por la luna, con las puntas de la chaqueta ondeando sobre su cabeza. Algo anda mal, dijo el señor Fotheringay. Pero, ¿qué es? Solo Dios sabe. A lo lejos y a lo ancho, no se veía nada en el blanco resplandor a través de la neblina de polvo que avanzaba delante del rugiente vendaval. No se veía nada más que masas de tierra desplomadas y montones de ruinas incipientes. No habían árboles, ni casas, ni formas familiares, solo un desierto desordenado que se desvanecía en la oscuridad bajo las columnas y serpentinas de los remolinos y los truenos de una tormenta que se levantaba con rapidez. Cerca de él, en el lívido resplandor, había algo que podría haber sido un olmo, una masa aplastada de astillas, temblando desde las ramas hasta la base, y, más allá, una masa retorcida de vigas de hierro. Cuando el señor Fotheringay detuvo la rotación del globo terráqueo, no hizo ninguna estipulación respecto a los insignificantes seres que se mueven por su superficie, y la Tierra gira tan rápido que la superficie en su ecuador se desplaza a más de 1000 kilómetros por hora, y en estas latitudes a más de la mitad de esa velocidad. De modo que el pueblo, el señor Maddie, el señor Fotheringay, todos y todo, habían sido lanzados violentamente hacia adelante a unos 10 kilómetros por segundo, es decir, de una forma más violenta que si hubieran sido disparados desde un cañón. Y todos los seres humanos, todas las criaturas vivientes, todas las casas y todos los árboles, todo en el mundo tal como lo conocemos, habían sido sacudidos y destrozados por completo. Eso era todo. Por supuesto, el señor Fotheringay no comprendió plenamente todo esto, pero se dio cuenta de que su milagro había fracasado, y con ello sobrevino en él una gran aversión a los milagros. Ahora estaba en tinieblas, pues las nubes se habían juntado y habían borrado su momentánea visión de la luna, y el aire estaba lleno de espirales de granizo que luchaban y se torturaban entre ellos.
Un gran estruendo de viento y agua llenaba la tierra y el cielo, y, entrecerrando los ojos, vio a través del polvo, a la luz de los relámpagos, una vasta pared de agua cayendo que venía hacia él. ¡Maydick!, gritó la débil voz de Fotheringay en medio del alboroto elemental. ¡Aquí! ¡Maydick! ¡Alto!, gritó el señor Fotheringay, y el agua que avanzaba. ¡Oh, por el amor de Dios! ¡Detente! Un momento, dijo el señor Fotheringay a los relámpagos y truenos. Deténganse un momento mientras ordeno mis pensamientos. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer? Ojalá Maydick estuviera aquí. Ya lo sé, dijo el señor Fotheringay. Y por el amor de Dios, que salga bien esta vez. Ah, dijo, que no ocurra nada de lo que voy a ordenar hasta que yo diga. ¡Cielos! Ojalá se me hubiera ocurrido antes. Alzó su vocecita contra el vendaval, gritando cada vez más fuerte. Ya está, allá va. Cuidado con lo que acabo de decir. En primer lugar, cuando se haya realizado todo lo que tengo que decir, ya no quiero tener mi poder para hacer milagros. Que mi voluntad sea como la de cualquier otro. Y que todos estos milagros peligrosos se terminen. No me gustan. Preferiría no haberlos hecho nunca. Eso es lo primero. Lo segundo es, quiero volver justo al momento anterior al inicio de los milagros. Que todo esté como estaba antes de que se volcara esa bendita lámpara. Es un gran trabajo, pero es el último. ¿Lo entiendes? No más milagros. Todo como estaba. Yo de vuelta en el dragón chino, justo antes de beber mi vaso. Eso es. Sí. Hundió los dedos en el montículo, cerró los ojos y dijo: ¡Que así se haga! Todo se quedó completamente quieto, y él se dio cuenta de que estaba de pie. «Eso dices tú», dijo una voz. Abrió los ojos. Estaba en el bar Dragón Chino, discutiendo milagros con Toddy Beamish. Tuvo la vaga sensación de tener un vago recuerdo que pasó instantáneamente. Excepto por la pérdida de sus poderes milagrosos, todo había vuelto a ser como antes, su mente y su memoria. Por lo tanto, eran ahora tal como habían sido en el momento en que comenzó esta historia, de modo que no sabía absolutamente nada de todo lo que aquí se ha contado, hasta el día de hoy. Entre otras cosas, por supuesto, todavía no cree en los milagros. Te digo que los milagros, propiamente hablando, no pueden ocurrir, dijo. Y estoy dispuesto a demostrarlo hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que tú crees, dijo Toddy Beamish. Demuéstralo si puedes. Escuche, señor Beamish, dijo el señor Fotheringay. Entendamos lo que es un milagro. Es algo contrario al curso de la naturaleza, hecho por el poder de la voluntad. Fin.